La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, bienvenidos como siempre a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queremos ofrecer siempre las cosas mejores, ¿verdad?, para nuestros jóvenes, para nuestra sociedad. Es así como podemos construir una sociedad linda. Y esto lo hacemos a través del estudio, evidentemente, y por eso hoy vienen hasta nosotros algunos directivos y sobre todo también personas que se dedican a trabajar con los jóvenes. Pero un trabajo muy especial y muy necesario, especialmente para nuestra nación, para nuestro país, como es el Paraguay. Entonces tenemos a los directivos de UTIC. Así es, ¿verdad? Vamos a presentar un poco enseguida, en esta tarde, a nuestros visitantes. Iniciamos así Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y le paso enseguida el micrófono aquí a quien nos va a ayudar, Silvio Torres. Yo ya le presento un poco su nombre, pero él lo va a decir mejor también quienes nos acompañan en el día de hoy. ¿Qué tal, Silvio? Bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes, Padre Víctor. Gracias por este espacio de Ñande Yarañé, de Joven para los Jóvenes. Y estamos hablando de una universidad joven que se dedica a la formación de los jóvenes. Nos acompaña en esta ocasión el rector de la Universidad Tecnológica Intercontinental, el doctor Hugo Ferreira, el profesor Luciano Húmeres, un visitante ilustre para nuestra universidad, porque en el día de hoy estamos compartiendo el lanzamiento de un nuevo material didáctico, político, estratégico y principalmente que servirá para la formación de los futuros líderes del país. Entonces, quien les habla, Silvio Torres, ha estado también colaborando para la publicación de un nuevo material llamado Poliedro y Amistad Social, cuya autoría es del profesor doctor Miguel Ángel Barrios, un argentino correntino, amigo de Paraguay, amigo de la universidad y principalmente egresado de la Facultad de Ciencias Humanas de la UTIC. Entonces, estas son las personas que estamos usufructuando este riquísimo espacio de Ñande Yarañé. Muy bien, muchísimas gracias, Silvio. Nosotros con Silvio nos conocemos de hace tiempo, ¿verdad, Silvio? En el seminario comenzamos Don Bosco de Upacaraí. ¿En qué año, Silvio, fue eso? Nosotros nos conocimos en el año 80, 81, 82, hasta haber culminado filosofía en San Pablo, Lorena, en el 87. Yo salí, ustedes salieron en el 88, y luego con los jóvenes a través del ICET y otras instituciones también siempre hemos acompañado la formación y la trayectoria de nuestros jóvenes rurales principalmente y también de los centros urbanos. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora le vamos a presentar también al doctor Hugo Ferreira González, salesiano también, ¿verdad?, de formación y de una carrera muy interesante. Muy bienvenido a Ñande Yarañé y Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bien, buenas tardes a todos. Sí, realmente estuve 11 años con los salesianos. Terminé filosofía y luego salí y me dediqué a la educación. Aparte hice mi carrera de contabilidad, administración y en fin. Y consideré interesante dedicarme al tema de la educación y hemos fundado la UTIC en 1996, donde, como diría el Chavo, sin querer queriendo, se fueron uniendo otros exalumnos. Entonces, ese espíritu familiar que siempre caracterizó a la escuela salesiana se mantiene en la universidad. Un espíritu abierto, de comunicación, de diálogo con los jóvenes, con valores humanos, cristianos, donde siempre en cada sede de la UTIC
estamos en 22 lugares, hay una imagen de María Auxiliadora. No somos, no es una congregación religiosa, no es una universidad religiosa, sino que simplemente ponemos a disposición de los jóvenes porque consideramos siempre que los valores humanos, religiosos, ayudan a la gente para un mejor nivel de vida y para una formación humana y también cristiana, como prácticamente en el país somos de ascendencia católica cristiana, en la gran mayoría, ¿verdad? Qué bien, qué lindo entonces esa formación y que continúa, ¿verdad? Sobre todo ya del aspecto también de la educación y de la formación. Bueno, y el otro invitado que tenemos aquí es justamente Luciano Humeretz Kühler, así se dice, no sé si pronuncié bien. Estás viniendo de la Argentina, ¿verdad? Bueno, bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muchas gracias. Bueno, yo nacido y criado en la Argentina, pero hace 7 años que vivo en Estados Unidos. Actualmente estoy viviendo en San Francisco y participo de lo que es la pastoral hispana en la comunidad hispana de los Estados Unidos, que es algo que siempre me gusta decir para que la gente tenga un contexto más apropiado cuando piensan en Estados Unidos, es que el pueblo latinoamericano, la tercera población latinoamericana más grande del mundo está en Estados Unidos. Viene Brasil, México, Estados Unidos, Colombia, Argentina. Muchas veces se pierde esta perspectiva de la diáspora hispana, de toda Iberoamérica, en los Estados Unidos. Y bueno, nosotros con la Iglesia trabajamos ahí para proteger nuestra cultura, protegiendo nuestra cultura, protegemos nuestra lengua y así protegemos nuestra fe. Cantidad más o menos de esta pastoral que están trabajando, Luciano. Interesante, tendríamos que hacer después un programa exclusivamente con ustedes, entonces, muy interesante para que nuestros jóvenes, nuestras familias también, aquí a través de Jóvenes para los Jóvenes, estén enterados y puedan ir y poco a poco también seguramente enraizarse allá, porque no debe ser fácil la llegada a un país extranjero. Es muy difícil. Usted tenga, para darse una idea, por ejemplo, de los inmigrantes mexicanos, que es el 20% de la población de México, vive en Estados Unidos. 1/3 de la población de Salvador vive en Estados Unidos. Pero de esos mexicanos, aproximadamente 1 de cada 5 sigue hablando el español para la tercera generación. Cuando hablamos de lenguas indígenas, que en Estados Unidos se hablan muchas lenguas indígenas americanas, por ejemplo de Guatemala, se habla muchísimo mam en Estados Unidos. De hecho es la principal lengua de habla indígena en los Estados Unidos. No es el navajo u otras lenguas autóctonas. Claro, autóctonas. Y del mundo indígena, menos del 5% los que conservan la lengua. Y es interesante porque nuestra experiencia histórica en América Latina, la Iglesia es la que tuvo el rol principal de la protección de nuestra lengua, de nuestra herencia y tradición, y además de los ejes de la gramática de nuestras lenguas, ¿no? O sea, la primera imprenta de Sudamérica es la imprenta jesuítico-guaraní. Se imprimían libros en latín y en guaraní. Antes de que se impriman libros en Estados Unidos, se imprimían en guaraní. Ya aquí. Antes de que exista una gramática del alemán, había una gramática del náhuatl. Imagínense. Qué interesante. Bueno, todas estas cositas, estos son presentaciones para nosotros de nuestros invitados. Ciertamente sobre la vida de ellos, sobre la trayectoria, sobre el trabajo, como ustedes están escuchando. Gente muy preparada, gente maravillosa que hoy nos están visitando. Pero el tema, en el segundo bloque, nosotros ya vamos a enterarnos, que ya dijo aquí el doctor también, el profesor Julio, ya me estaba casi olvidando de tu nombre, Entonces, Silvio, sobre el libro y la presentación de Poliedro y Amistad Social. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. He tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté, pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo
seguir. He tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté, pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo comprender que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando. Aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando. Debo seguir adorando. Voy a seguir adorando. Aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Y aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando. Queridos amigos, estamos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy de una manera especial tenemos la visita de Silvio Torres, del doctor Hugo Ferreira y de Luciano también, que nos visita, y muy interesante lo que ellos hoy nos quieren presentar. Yo les dejo ya enseguida la palabra. Queremos comenzar con usted, doctor Hugo Ferreira, si nos puede presentar esto de poliedro y amistad social, que es tan importante para nuestras familias en primer lugar, y luego también para nuestros jóvenes que están en este camino también de la formación de nuestra sociedad. Sí, bueno, esto tiene su historia antigua. El doctor Silvio ya hace tiempo estuvo con nosotros en la UTIC, salió y ahora volvió con nosotros. En aquella época habíamos iniciado unos posgrados con la gente de Argentina, de la frontera, en Posadas y Corrientes. Y ahí conocimos a una gente muy valiosa, entre ellos el entonces que era el señor Miguel Ángel Barrios, que hizo con nosotros el doctorado en Ciencias de la Educación y concluyó su carrera. Se volvió un líder, llamémosle carismático, en Argentina, muy valorado, tiene una verba muy exquisita, se hizo muy amigo del Papa, como buen argentino, le visitó a él y con motivo de los 10 años del Papa, Laudato Si, su encíclica, él lanzó un libro que es Poliedro y Amistad Social, que se basa un poco en la doctrina social de la Iglesia sobre el ecosistema, ¿verdad? Nuestra casa común, la tierra. Entonces, un poco ese es el nexo que tenemos como universidad con el autor y también con las ideas del Papa, que justo coincide con una política de la universidad de extensión, donde dentro de la carrera de Ciencias Empresariales, liderada por otro exalumno, el licenciado Ángel Torres,
se había planteado como meta una reforestación del país, tomando como meta también el tema de nuestra casa común, reforestar el país y hacer otro tipo de actividades, todo referido al ecosistema, ¿verdad? Que es la única casa que todos tenemos, ¿verdad? Y coincide con la posición muy humanista del Papa, el cual no solamente valora a la persona, sino también valora a la persona dentro de un entorno en el cual está inserto, que es la tierra. Entonces, su última encíclica, Laudato Si, justamente hace referencia a eso, y a ese libro hace referencia nuestro autor, el doctor Miguel Ángel Barrios, en su libro Poliedro y Amistad Social. ¿Por qué poliedro? Un poco la visión también del Papa, que no se centra solo en el catolicismo, sino en una visión multisectorial, se dirige a toda la comunidad mundial, porque su enfoque no es solamente cristiana, católica, doctrinal, sino es también político, económico, social, en fin, su encíclica, y lo cual es sumamente interesante de que todas las personas puedan leer las ideas del Papa y en cierta manera tratar de llevarlo a la práctica, porque finalmente la tierra no es nuestra. Lo hemos recibido como herencia de nuestros padres y tenemos que dejarlo mejor del que hemos recibido a nuestros hijos y descendientes. Entonces, ahí se encastra y se integra toda esta idea de nuestra casa común con la encíclica del Papa y el libro del autor Miguel Ángel Barrios en Poliedro y Amistad Social. Qué bien, muchísimas gracias, doctor, esta hermosa presentación suya de este libro, ¿verdad? Y ahora Luciano Humérez, ¿cuál es la relación así directamente con el autor? Porque aquí veo también tu nombre dentro del prólogo de este libro, la presentación. Bueno, Miguel fue profesor mío. Él en la Argentina, junto a la Pastoral Social, se creó un espacio que la idea es que ya tenga título de diplomatura en un tiempo, de formación de jóvenes dirigentes en la Argentina. Yo, ya estando en los Estados Unidos, me presenté de manera virtual, creo que era el único que no estaba en persona, pero Miguel fue uno de los profesores, junto a Emil Secuda, junto a Gustavo Vélez, junto a economistas, teólogos, de lo que es la economía, la experiencia de la economía popular, y fue así como lo conocí. Después nos conocimos en persona, ya en el Encuentro Nacional de la Pastoral Social. Yo viajé de Estados Unidos para Argentina para hablar y conocerlo. Y dentro de esta presentación que haces, Luciano, como prólogo, principalmente, ¿qué punto estás subrayando en este prólogo de este libro? Bueno, una cosa que a mí me gusta destacar es debido al Papa Francisco, entre otros, que yo me convertí al catolicismo como tal. Porque yo en él, nosotros estamos acá hablando del pensamiento del Papa. Sí. Pero lo que yo conocí es un pensamiento que hace, un caminar. Conocí un pastor, no un intelectual. Un pastor enamorado del Evangelio. Y el Evangelio no es una idea que se quiere enseñar. El Evangelio es un camino de amor que nos lleva a Jesús. Y yo, durante muchos años, resistí esos conceptos. ¿Se puede saber cuántos años tenés, Luciano? Yo ya no soy joven, ¿no? Ya tengo 36 años. Sí, pero jovencito todavía, ¿verdad, doctor Hugo? ¿Verdad? Bueno, Luciano, tirando la juventud eternamente. Bueno, ahora esa conversión hacia la vida cristiana profunda, catolicismo que te ha llamado el Papa por su acción de pastor, ¿sucedió leyendo este libro o antes? Sucedió antes. Yo era funcionario público electo de un barrio de Recoleta, unos 200.000 habitantes dentro de la ciudad de Buenos Aires. Trataba de ser buena persona, pero trataba de ser buena persona dentro del mundo de las ideologías, dentro del mundo de la política. Entonces estaba en un estado constante de conflicto, en un estado constante donde no hay un verdadero diálogo. Hay un otro que piensa distinto y hay que derrotar. Hay que derrotarlo electoralmente, hay que derrotarlo físicamente, hay que derrotarlo intelectualmente, hay que humillarlo. Y eso genera una corrosión en el espíritu muy grande. Pero además, lo que yo notaba es que una vez como funcionario público nosotros empezamos una campaña junto a una fundación, La Alameda, para rescatar a las chicas que estaban en esclavitud sexual, para rescatar a los esclavos en general, inmigrantes en la Argentina que estaban en explotación laboral en talleres textiles clandestinos.
Y ahí lo que notamos es que todos estos que desde el mundo de las ideologías hablaban del pueblo, hablaban de los pobres y de los que sufrían, a la hora de los hechos, no estaban. Iban por el voto, era una relación transaccional. El que nunca se alejaba de ellos era nuestro arzobispo, que él iba y personalmente bautizaba a todos los hijos de los que juntaban cartón de la basura. Él iba y se juntaba él con las prostitutas que liberamos de estos prostíbulos, con los esclavos de los talleres textiles. Y ahí me encontré con otra forma de ser líder, que es el líder que no busca ni reconocimiento propio, ni que lo sirvan a él, sino que él se presenta como servidor de los otros. Cuando me enteré que no era por su cualidad personal, sino porque él estaba tratando de imitar a otra persona, que es nuestro Señor Jesucristo, ahí dije, oye, ¿este hombre quién es? ¿Y a los cuántos años eso sucedió, Luciano? Me resistí muchos años. Ahora 36, no, entonces... Claro, es que yo fui electo allá cuando tenía, 24 años. 24 años, de la ciudad. Como todo joven entonces. Claro, después terminé mi mandato a los 28, me fui a Estados Unidos a los 30, todos esos años yo estudiaba mucho, sobre todo con jesuitas, con Escanone, Mitol Ferré, y recién ya en Estados Unidos dije, bueno, voy a terminar mi bautismo. Pero ahí ustedes tienen también a los salesianos, ahí cerca de en Buenos Aires. Sí, una gran experiencia, que es parte del carisma de Francisco. A mí, porque soy más y Francisco justamente estuvo en Ramos Mejía, estuvo con los salesianos, estuvo mucho tiempo. Él tiene tres grandes carismas, el jesuita, el salesiano y el franciscano. Y por eso Francisco, ¿verdad? Sí, por eso Francisco, y parte de algunos de los capítulos del libro, donde por ejemplo se habla del poeta social, que responde a lo que era Francisco el Santo, en sí, que era un trovador, le cantaba al mundo, le cantaba a la naturaleza, era un verdadero poeta enamorado de todo. Y eso es lo que él quiere enseñarnos. Pero ¿cómo se enseña? El arte, no lo intelectual, el arte de ser poeta. Hay que vivirlo. Claro. Qué bien. Bueno, así estamos conversando nosotros con nuestros amigos que nos visitan hoy aquí en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Le tenemos entonces al doctor Silvio, al doctor Hugo y también a Luciano Humere. No sé si doctor, licenciado, que en la parte... el menos capacitado de todos. No. Bueno, entonces, así nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia, y en este domingo, como siempre, nos encontramos con personas que se preocupan en la formación, en la educación de nuestros jóvenes. Y nosotros conocemos mucho, doctor, la UTIC, se conoce mucho. Sí, así mismo. Mucha formación, mucha educación que están dando a los jóvenes y muy buenos profesores también que tienen ahí. Hemos hecho un trabajo tremendo en todo el país cuando todavía la educación estaba centrada en pocas ciudades, ¿verdad? Entonces la UTIC ha hecho un trabajo muy meritorio, buscando líderes locales y ir formando ahí. Hemos invertido en infraestructura, tenemos sedes propias en prácticamente todos los lugares donde estamos. Y esta es una entidad sin fines de lucro, realmente todos tenemos sueldo, no hay acá distribución de utilidades, en fin, y es un trabajo realmente muy valorada y valorable porque las personas se manejan en valores realmente, y casi todos los ex-salesianos del cual estuve hablando que fueron a trabajar con nosotros, está también ya el licenciado, el doctor Domingo Borja, que ya falleció, estuvo con nosotros también, doctor Ricardo Benítez, Marcos Álvarez, Silvio Torres, Oscar Cantero, Alcide Ortigosa, en fin, una playa de exalumnos, casi todos están liderando algún área de la institución. Entonces, eso permite una sintonía en lo que queremos.
y no hay conflictos en cuanto a valores, pero sí el trabajo es más educativo, tratando de ir para adelante. También hay otros ex curas, ex seminaristas con nosotros, Betarramita, tenemos 2 seglares también, y otros ex seminaristas también que están ahí, que en general se dedican a la educación, ¿verdad? Y nos permitió también conocer el país a lo largo y ancho de la nación. Conocimos íntegramente, vimos gente muy pobre, y hasta ahora nos emocionamos cuando vemos hijos, primera generación de hijos que llegan a un nivel universitario, donde sus padres no terminaron la primaria, ¿verdad? Y cuando le pasamos la mano, se siente la mano áspera de los alumnos que siguen trabajando en el campo, muchos de ellos. Entonces, claro, es muy valioso eso. Y enfermería, por ejemplo, para mucha gente del interior es una salida muy interesante, porque el ministerio estableció un nivel salarial muy adecuado para una responsabilidad muy grande, y mucha gente apuestan a que sus hijas estudien enfermería como una forma de salir también de la pobreza, ¿verdad? Y otras carreras que estamos trabajando, y creo que hemos hecho un trabajo estupendo, pero como yo suelo decir, esto no lo hace una persona. Claro. Esto lo hace un equipo, o sea, que se juegan por esto, y no hay dinero que pueda pagar todo el trabajo que vienen haciendo la comunidad educativa de la universidad, ¿verdad? Pero qué bien. Y bueno, yo justamente estaba mirando también anteriormente el plantel que tienen ahí. Es un plantel de primera calidad, ex seminarista, ex sacerdote, todo así está. Sí. Yo decía ya, aquí está la primera universidad salesiana, decía yo. Así mismo. De la Japala Salesiano Cuera, decía. Está bien. Bueno, nosotros seguimos aquí con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con esta presentación de este libro interesante del doctor también, ¿verdad? Miguel Ángel Barrios, que estuvo con ustedes en su doctorado, que presentó este aporte del Papa Francisco a la doctrina social de la Iglesia. Silvio Torres, hay algo así directamente con el Papa, ¿verdad?, que el autor estuvo conversando, e incluso que tiene aquí una dedicatoria del Papa al doctor Miguel Ángel Barrios. Sí, anterior a esta publicación, el prólogo lo hizo el Papa en un libro del propio autor Miguel Ángel Barrios, que se titula La Patria Grande. El prólogo fue del Papa Francisco. Entonces, el Papa tuvo la gentileza de enviar una nota de presentación, porque este material, el libro que lo estamos presentando, la presentación en sí es del Papa Francisco. Y quiero leer lo que dice el Papa Francisco, Vaticano, 17 de enero 2023. Profesor Miguel Ángel Barrios, querido hermano, gracias por su correo, gracias por enviarme Poliedro y Amistad Social. Lo he leído y creo que es un buen aporte para entender, explicar la actualidad de la doctrina social de la Iglesia. Estoy seguro de que hará mucho bien a las personas que lo lean. Le deseo un buen y santo año 2023. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Y por favor, no se olvide de rezar por mí. Lo hago por usted fraternalmente, Francisco. Es un mensaje de la presentación de este libro Poliedro y Amistad Social, en homenaje a los primeros 10 años del papado del Papa Francisco. Y también tiene una característica especial, y agradezco a la diseñadora, el diseño y diagramación, a la señora María Aldao, que tuvo la sapiencia de darle el tricolor paraguayo, que se nota aquí, la bandera tricolor de la República del Paraguay, a un libro tan importante para todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias, Silvio. Realmente muy interesante que el Papa le envíe esto y que escriba, ¿verdad?, como una felicitación a este aporte tan interesante. Nosotros queremos mirar un poquitito más. Luciano, no sé si podés alguno de los capítulos que conocés de este libro, que desarrolla más o menos el pensamiento, sobre todo de este autor Miguel Ángel Barrios, en su estudio de su doctorado.
Me gustaría tocar sobre ese tema, además del libro anterior de Miguel, La Patria Grande, Sí. porque Francisco, cuando era arzobispo, él escribió un libro que se llamaba Ponerse la patria al hombro. Lo que nos obliga a nosotros a pensar qué es la patria. Porque muchas veces hay mucha confusión hoy día. Yo, en Estados Unidos, la gente asocia la patria con la bandera y la bandera con las Fuerzas Armadas. Pero eso no es la patria, eso es la nación. La patria es el pueblo. Tanto como existe un cuerpo místico de Cristo en el pueblo creyente, ahí, yendo a ese pueblo, es que uno se puede encontrar con Jesús. Y esto es algo que Miguel entendió muy bien del pensamiento de Francisco. Porque, en definitiva, la doctrina social de la Iglesia nos sirve a nosotros a ser patria. Pero hacer patria no en grandes discursos abstractos, sino hacer patria en el santo que tenemos al lado, que es uno de los capítulos sobre aquí que se trata, ¿no? Santos de la puerta de al lado. Este pensamiento lo que nos trata de llevar es a buscar la santidad en la gente común, en el acto de bondad y de amor y de justicia común, el acto del padre que sale a trabajar todos los días por su familia, en el acto sacrificado de la madre que cuida de los hijos y va a trabajar también todos los días, en el acto del político tentado por las fuerzas del narcotráfico, de la corrupción, pero que dice no y se pone al servicio de su mandato constitucional y del pueblo. Tratar de buscar la santidad en la vida cotidiana, en el hermano cotidiano. Y eso es parte del trabajo que Papa Francisco hizo como arzobispo en la ciudad de Buenos Aires, tratando de mostrarnos cómo los cartoneros, organizándose en el movimiento de los trabajadores excluidos, encontraron una dignidad y una santidad que se les venía negando. Qué bien. Muchísimas gracias. Entonces este es uno de los capítulos, ¿verdad? Santos de la puerta de al lado. Tiene expresiones muy interesantes el Papa, ¿verdad? Casi siempre tiene algunas salidas muy interesantes. Por ejemplo, iglesia en salida, todas esas cosas que permanecen. Cuando vino al Paraguay decía, hagan lío. Expresiones que quedan, ¿verdad?, en el corazón de la gente y sobre todo en cada uno de nosotros que mirando, reflexionando, podemos también aplicarlo. Primero para nosotros, para nuestra familia, especialmente ofrecer también a nuestra juventud. Nosotros estamos así compartiendo con esta gente linda que viene a visitarnos y nos traen esta hermosísima obra de Miguel Ángel Barrios, Poliedro y Amistad Social. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Reflejo del amor, custodio de Jesús, llevas contigo el regalo de traer al Salvador, te entregas por amor, sonríes sin temor, pues tu esperanza está sembrada en aquel que te creó. Sigue su camino, conoce su destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con él hasta la eternidad. Sincero en corazón, paciente en el dolor,
es amigo y gran hermano. En ti veo a Jesús, espejo del Señor, humilde servidor. Entregas todo sin cansancio por aquel que nos salvó. Sigue su camino, conoces tu destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con él hasta la eternidad. Sigue su camino, conoces tu destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con él hasta la eternidad. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia, y hoy especialmente con la visita de la presentación, ¿verdad?, de Poliedro y Amistad Social. Pero nuestro tiempo es tan cortito, ¿verdad?, y entonces tenemos que ir despidiéndonos. Podemos entrar más y podemos debatir más también, conocer más de esta hermosa obra. Pero esto queda, nosotros aquí les dejamos después para que ustedes sigan reflexionando también. Y después tenemos que saber, ustedes nos van a indicar, aquí ya estamos indicando dónde se puede conseguir este hermoso libro, esta obra, sobre todo al tratarse también de la doctrina social de la Iglesia. Queremos comenzar contigo, Silvio, un mensaje final, porque es eso lo que nosotros siempre hacemos al final de nuestro programa, para que la gente también se pueda entusiasmar y seguir, sentirse llamado a la responsabilidad. Y antes de dar el mensaje final, ¿dónde lo pueden adquirir? En Ñande Yarañe. Este material va a estar dispuesto aquí en Ñande Yarañe y como una manera también de contribuir con la fundación. Entonces, eso sí que es una sorpresa grande para mí. Muchísimas gracias. Y ahí vamos a estar entonces, así que vamos a hacer publicidad también a través de la televisión y de todas las redes. Muy bien. Y sintéticamente, lo que a mí me llamó la atención realmente dentro del pensamiento complejo del Papa Francisco es el pensamiento de la teología del encuentro, la teología de la cultura. Habla y profundamente de irse al encuentro del otro. Nosotros lo llamamos en la pedagogía de la alteridad. Sin embargo, aquí le da una noción diferente y también incentiva, motiva e incorpora en el léxico cotidiano la teología de la esperanza. Yo creo que juntos nosotros, formando a los jóvenes y a las futuras generaciones, estamos abrazando la teología de la esperanza para un futuro mejor. Qué bien, muchísimas gracias. Doctor Hugo, un mensaje final también, alguna reflexión final. Sí, yo quiero un poco reflexionar sobre la personalidad del Papa, que parece que viene en un momento adecuado en el mundo, ¿verdad? Él tiene una formación jesuítica, entonces tiene la intelectualidad de los jesuitas, que son la intelectualidad de la Iglesia, pero al mismo tiempo tiene la laboriosidad del salesiano. Se formó en ¿cómo se llama? Ramos Mejía en Buenos Aires, entonces tiene eso también. Y por último integra la humildad del, ¿cómo se llama?, de los franciscanos. Eligió. Entonces, los tres elementos que se conjugan en una persona que en este momento está dirigiendo una religión tan importante en el mundo como es la religión católica, donde los conflictos son de diversos tipos, ideológico, cultural, moral, económico.
donde, digamos, la corrupción permea todos los aspectos de la vida humana, y también su trabajo social que hizo en Buenos Aires y con la comunidad paraguaya, donde muchas mujeres, madres solteras paraguayas, que han interactuado con el Papa, que le permitió a él valorar tremendamente a la mujer paraguaya también, donde siempre se hace hincapié en eso. Estamos en el mes de la madre, así que es importante resaltar eso. Entonces, creo que ahora estamos conviviendo con él. Es probable que cuando lo perdamos, visualicemos con mayor fortaleza esa personalidad tan importante, tan rica que tiene nuestro Papa actual. Yo creo que es un modelo interesante para este siglo XXI. Qué bien, muchísimas gracias, doctor Hugo. Y Luciano, también queremos escuchar un mensaje final para las familias, jóvenes, sobre todo que están también en este camino, ¿verdad?, de la formación tan importante. Y aquí, de una manera especial, en el aspecto de la doctrina social de la Iglesia. Y yo quisiera agregar otra faceta del Papa, que es latinoamericano, es hispano, es un hermano nuestro, es como nosotros. Y él está sintetizando una experiencia de 500 años de andar de un pueblo de fe latinoamericano, una forma de pensar, de hacer y de sentir. Y eso nosotros tenemos que estar muy orgullosos. Tenemos que estar orgullosos como jóvenes, tenemos que estar orgullosos como viejitos que han sostenido esa tradición hispana, latinoamericana. Porque, en definitiva, este pensamiento del Papa Francisco no es más que volver a esa fuente de la vida, a esa fuente del saber original de la Iglesia, que tiene miles de años. Él simplemente va a esa fuente y bebe de esa agua y nos renovamos en una doctrina de miles de años, pero en una versión adaptada a estos tiempos. Y esa versión adaptada a los tiempos viene de una forma de hacer, sentir y caminar bien latinoamericana. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, nosotros de esta manera nos estamos ya despidiendo, estamos concluyendo con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, reflexionando sobre algo tan lindo para nuestra cultura, sobre todo para nuestra iglesia, para nuestro grupo, para nuestras familias. Poliedro y amistad social. Y ya que Silvio aquí me estaba diciendo que los que van a estar transmitiendo y hacer llegar la publicidad de este libro va a ser Ñande Yarañe, entonces ya hacemos el primer anuncio, ¿verdad? Que vamos a tener aquí disponible como para que ustedes puedan adquirirlo, leerlo, reflexionarlo y sobre todo también esto nos ayude para crecer. Y así como todos los domingos hemos compartido este encuentro, este momento, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y les dejo la bendición del Señor y que les dé aquella gracia que siempre necesitamos todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Que Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.